Antes de empezar a ver el tema de sólidos de revolución, vamos a hacer un pequeño repaso del concepto de integral definida que lo necesitamos precisamente para este tema. Entonces, empecemos suponiendo que necesitamos calcular el área de la región que está bajo la curva o bajo la gráfica de una función entre las rectas x igual a y x igual b. Es decir, en este segmento, el segmento AB o el intervalo AB. Para hacerlo, como esa región no es una región regular, la que yo pueda aplicarle una formulilla y listo para calcular su área, entonces voy a proceder de la siguiente manera. Voy a subdividir este intervalo, ¿verdad?, donde está definida precisamente esa región, en una cantidad ahí finita de subintervalos, segmentillos. Voy a hacer entonces que este primer elemento sea x sub 0, este x sub 1, este x sub 2, este x sub 3 y así, ¿verdad? Etcétera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir determinando la longitud de cada uno de ellos, ¿verdad?, para los efectos que vamos a ver dentro de un momentito. ¿Ok? Entonces, en general, es lo que viene a continuación. Esta es la subdivisión que estoy haciendo. Si cada uno de estos subintervalos en los que yo dividí el intervalo AB tiene la misma longitud, entonces puedo primero determinar que la longitud de cada uno es esta. Voy a devolverme para que lo veamos. Si aquí tengo el valor x sub i y aquí el que sigue, que sería x sub i más 1, la longitud de este segmentillo que quedó aquí, yo lo obtendría restándole a este valor este otro. Y a esa longitud, como lo vemos aquí, la voy a llamar delta x. Si todos esos subintervalos en los que subdividí ese segmento son de la misma longitud, entonces cada uno de ellos, la longitud de cada uno de ellos sería b menos a entre n. ¿Por qué razón? Porque b menos a me daría la longitud del intervalo grande. Y dividido entre n, que son los n subintervalillos en los que yo dividí ese intervalo grande. Si todos miden lo mismo, entonces esta sería la longitud de cada uno. ¿Para qué hice eso? Para construir rectángulos cuya base sea esa longitud, cada uno de esos segmentitos que subdividí el intervalo AB, y la altura sería, voy a devolverme nuevamente para que lo veamos, más bien aquí está, la base de cada rectangulillo sería el segmentillo que obtuve al hacer la división, y la altura sería la imagen de cada uno de estos números en los que yo particioné el intervalo AB. La imagen de x1 sería el numerillo que está por acá, ¿cierto? El numerillo que está por acá. Esta sería la imagen de x1. La de x2 sería el numerillo que está por acá. Y ahí vamos con todas, ¿verdad? Entonces ven que al final lo que hice fue, al particionar el intervalo AB, al subdividirlo en n subintervalos y construir sobre cada intervalo o sobre cada segmentillo de estos un rectángulo, fue obtener una cantidad de figuras a las que sí les puedo calcular el área y que me recubren en parte la región que yo quiero, a la que yo le quiero calcular el área. Entonces, el objetivo de esto es muy sencillo. Yo tal vez no pueda calcular con exactitud el área de esta región sombreada, pero mediante este procedimiento puedo aproximar. ¿Cómo? Calculando el área de cada uno de estos rectángulos, que sí puedo calcular porque sé cuánto vale la base y cuánto vale la altura, y sé que el área es base por altura, y sumando todas esas áreas. Al sumarlas, voy a tener una aproximación del área de la región a la que yo quiero. Obviamente es una aproximación porque vean que hay pedacillos ahí de la región que yo quiero calcularle el área que están fuera de los rectángulos. Pero es un primer acercamiento.
Entonces, el área del primer rectángulo va a ser base por la altura. Ya vimos que la base es la distancia de cada segmentillo a la que denotamos delta X y la altura es la imagen del valor que está ahí. Pero ya vimos precisamente que este X1, voy a devolverme, sería A, el número que está hasta aquí, más el pedacillo de X1, ¿cierto? Entonces sería X1 sería lo mismo que decir A más el pedacillo de X1 que ya vimos que mide delta X. El área de este segundo rectángulo va a ser lo que mida esto, que sería delta X, por la imagen de X2. Pero ese X2 yo lo puedo escribir como A más X1, más, perdón, la distancia que hay aquí, que es delta X, más otra distancia que hay aquí, que es delta X también. O sea, 2 veces delta X, ¿cierto? Por eso es que aquí aparece 2 veces delta X. Y en general, lo puedo hacer de esa forma. Entonces, el área del enésimo rectángulo de esos que aparecen ahí va a ser delta X por la imagen de A más N por delta X, donde ya sabemos que delta X es esto, que es precisamente la longitud de cada uno de los segmentillos en los que subdividí el intervalo inicial. Entonces, quiere decir que con esta estrategia puedo determinar el área de todos los rectángulos esos. Sumo todas esas áreas y obtengo la aproximación de la región. ¿Verdad? Entonces, el área de la región que yo quiero sería la suma de todas esas áreas, que sería esta es la del primero, como ya vimos de dónde salía, esta es la del segundo rectángulo, que ya vimos de dónde salía, y en general así hasta llegar al último. ¿No? Vean que aquí aparece un aproximado, ¿verdad? Esto es aproximado porque ya vimos que no es exacto. ¿Verdad? Esta área de aquí, entonces vean que todos tienen en común el delta X. Ese delta X lo puedo sacar a factor común y me queda dentro únicamente FA más delta X, FA más 2 delta X y así hasta el final. Pero ¿quién es ese delta X? Sustituyámoslo por lo que vimos que equivale, sería B menos A sobre N. Y aquí adentro entonces tendríamos en lugar de delta X, B menos A sobre N y así en todos lados donde aparezca. Entonces esto en notación de sumatoria simplemente sería B menos A sobre N por la imagen, por la suma de todas estas imágenes, ¿verdad? Y eso lo notamos con este símbolo, el símbolo sumatoria, que ya tenemos que más o menos saber qué significa, ¿verdad? La suma desde I igual 1 hasta N de esto. ¿Qué significa? Que aquí voy variando ahí y voy obteniendo un sumando. Entonces, si I es 1, sustituyo aquí I por 1 y tengo A más 1 por esto, que sería esto mismo, es esto que está acá. Más, ahora I vale 2. Cuando I vale 2, aquí ahí iría un 2, que sería el sumando que sigue aquí. Y así seguimos aumentando el I hasta que llegamos hasta N. N sería el último sumando, que es cuando I vale N. Entonces sería esto que está acá. Es una forma compacta de escribir esta suma. Y a esta suma es lo que nosotros le llamamos la suma de Riemann de la función entre A y B. ¿No? Bueno, y como vimos anteriormente, entonces esta suma permite calcular una aproximación del área de la región sombreada que vimos al inicio. Pero es una aproximación. Entre más rectángulos tenga yo aquí, mejor es la aproximación. Por ejemplo, no es lo mismo esta aproximación que tenemos ahí a la aproximación que yo hubiera tenido si solamente hago este rectángulo aquí, este otro rectángulo acá y otro rectángulo más. ¿De acuerdo? Es mejor la aproximación con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos que solo con 3. Y viceversa, si hubiera en lugar de escogido 6, una partición de 6 pedacillos ahí, el intervalo AB, sino que escojo 12, el doble, entonces hubiera tenido un rectángulo más acá, ¿verdad? Este que se forma aquí, otro rectángulo más acá, otro más acá, otro más acá, y así vamos, y otro más acá, y otro más acá. Sí, tengo que calcular más áreas y sumar más, pero tengo una mejor aproximación porque es menor la cantidad de espacio que queda aquí fuera
de los rectángulos, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea la cantidad de rectángulos que construyamos, mejor es la aproximación del área. Eso quiere decir que si n es la cantidad de rectángulos y n tendiera a infinito, entonces obtengo el valor exacto del área. Entonces vean cómo utilizando el cálculo puedo ya obtener el valor exacto del área de la región sombreada que teníamos al inicio. Ya no aproximado, sino simplemente calculando un límite. Límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann que deducimos en el paso anterior. Veámoslo con un ejemplo. Si me piden calcular el área comprendida bajo esta parábola entre 0 y 1, tendríamos esto, ¿verdad? La que está en azul es precisamente la parábola. Y vean que entonces estoy subdividiendo el segmento que va de 0 a 1, el intervalo que va de 0 a 1, en este caso en 8 subintervalillos, ¿verdad? O sea, dividí esta parte, esta unidad, en 8 segmentos congruentes, ¿verdad? Entonces, sobre cada segmento construí un rectángulo, ¿verdad? Para aproximar el área. Vean que evidentemente con esos 8 subintervalos me va a quedar una porción por fuera de la región que quiero calcular, entonces de ahí es una aproximación, ¿verdad? Pero entonces hagámoslo precisamente tomando en cuenta lo que acabamos de ver. Si esta S sub n es la suma de las áreas de todos los rectángulos que dibujé, entonces el área de cada, perdón, el ancho de cada rectangulillo sería 1 entre n, ¿cierto? Si son n, en este caso que dibujamos aquí serían 1 entre 8, porque son 8. Pero hagámoslo en general. Si son n rectángulos, entonces la base de cada rectángulo mide 1 entre n. Y la altura sería los valores de la función, en este caso, de esta función, en cada uno de los puntos 1 sobre n, 1 sobre 2n, etcétera, que son precisamente cada uno de los puntillos en los que dividí el intervalo S. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, el área del primer rectángulo sería base por altura. Esta es la base. Base por la altura. La altura es la imagen de este a través de la función, pero la función era, recuerden, y igual a x al cuadrado. Entonces, ¿quién sería la imagen? No, voy a ponerlo así para que nos entendamos mejor. ¿Cuál es la imagen entonces de 1 sobre n? La imagen de 1 sobre n va a, sustituir la x, va a ser sustituir la x por 1 sobre n. 1 sobre n al cuadrado. Entonces, base por la altura. Más la del siguiente. La del siguiente sería base, igual, base, por la altura, pero ahora la altura es la imagen de este otro, que es el que sigue, ¿verdad? Que sería este. 2 sobre n a la 2. Y así hasta que llegamos al último. Al último, que sería el que está aquí, que es 1. Pero 1 lo puedo escribir como n sobre n, ¿cierto? Entonces sería 1 sobre n, que es la base, por la altura, que sería 1 al cuadrado o n sobre n al cuadrado. Vean que todos estos términos de esta suma, este, el que viene aquí, el que sigue, este y este, tienen en común algo. Tienen en común el 1 sobre n, que lo puedo sacar. Pero no solo eso, sino que también me va a quedar aquí, si yo hago esta multiplicación, esto me va a quedar 1 sobre n a la 3, ¿verdad? Porque esto sería 1 sobre n a la 2 por 1 sobre n, me queda 1 sobre n a la 3. Esto de aquí me quedaría 1 sobre n a la 3 por 2 a la 2. Bueno, este por 1 a la 2. El que sigue igual, ¿verdad? Quedaría 1 sobre n a la 3 por 3 a la 2. Y así llegamos hasta el último, que sería 1 sobre n a la 3 por n a la 2. Y ven que el factor común en todos es este. Entonces puedo sacarlo como lo vemos ahí. ¿Ok? Entonces me quedaría 1 sobre n a la 3 de la suma de los cuadrados de 1, 2, 3 hasta n. Que esto lo que quedó entre paréntesis lo puedo escribir en términos de sumatoria de esta forma.
Y hay un teorema que me dice que la suma desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado es todo esto. Esa es la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. Y si lo multiplicamos por el 1 sobre n a la 3 que hay ahí, entonces me queda esto. Y aquí tendríamos entonces la suma de los n rectángulos. ¿De acuerdo? Esta sería la suma de los n rectángulos. Dependiendo de quién valga n, así sería la aproximación que obtengo para el área. Pero si n tiende a infinito, ese sería el valor exacto, ¿verdad? Entonces, si n tiende a infinito, tendríamos límite cuando n tiende a infinito de esa suma que acabo de encontrar, que sería todo esto. Y calculando ese límite simplemente llegamos a que es 1/3. Por lo tanto, el área bajo la curva, esta entre 0 y 1, es precisamente de 1/3 de unidad cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Precisamente ese cálculo que acabamos de hacer es un poco engorroso, pero entonces vamos a ir definiendo algunas cosas que nos permiten simplificar un poco más el trámite, ¿verdad? Entonces, esa suma de Riemann con límite es tan útil que recibe una notación y una nomenclatura en particular. Si f es una función continua en un intervalo AB, entonces a ese límite que acabamos de ver, el límite de la suma de todos esos elementos que quedaron ahí, lo llamamos integral definida de la función f entre a y b, siempre que el límite exista. Los valores de a y los valores de b se llaman respectivamente límite inferior y límite superior de la integral. Y esto es lo que nosotros hacíamos en cálculo 1, ¿verdad? El límite de la suma de Riemann lo podemos interpretar como el área debajo de una curva. Y, por ejemplo, ya tenemos resultados importantes. Por ejemplo, si la función era positiva para algunos valores de x y negativa para otros, por ejemplo, como lo muestra esta gráfica, ¿verdad? Aquí en esta parte, en esta región A1, la función es positiva, pero en esta otra parte, la región A2, de C a B, la función es negativa, ¿verdad? Entonces, para calcular el área de toda la región que estaría sombreada, perdón, que estaría cubierta por esa curva, que sería toda esta, entonces la tendría que hacer calculando el área de la región A1, que ya sé cómo la calcularía, sería el área, perdón, la integral de A a C, menos esta otra área, que sería la integral de C a B de la función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, calculemos el valor de esta integral. Bueno, por definición es un poco engorroso, pero de acuerdo, es lo único que tenemos hasta el momento. Sería el límite de 1 a 3, ¿verdad? Entonces A vale 1, B vale 3. Entonces tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de 3 menos 1 sobre n de la suma de todo esto, ¿verdad? Entonces ahí simplemente voy a pasar rápido porque no me interesa mucho hacer los cálculos ahí. Obtenemos que esa suma me da esto. Y ahora simplemente simplificando toda la expresión que me queda aquí, esta suma de fracciones, llegamos a esto. Y este límite, cuando n tiende a infinito, me da 20/3. Entonces esa sería el área debajo de la curva esa, ¿verdad? Que sería esta región que está acá. Vean que calcular integrales definidas utilizando la definición es un poco complicado. Bueno, complicado no, sino largo y tedioso, ¿verdad? Pero entonces para eso tenemos algunos teoremas, algunas herramientas que me facilitan eso. La primera es este resultado que me dice que si f es una función integrable en este intervalo y c es un número de ese intervalo, entonces la integral de a a b de una suma o de una resta de funciones sería la suma o la resta de las integrales. O sea, puedo separar la integral de f más la integral de g. Luego,
Si K es una constante, me acabo de dar cuenta que aquí es K, ¿verdad? Si K es una constante, la constante puede salir de la integral y no afecta en nada. Y si C es un número, no, estamos bien. Entonces, si C es un número que está en el intervalo, entonces la integral de A a B, yo la puedo dividir como la integral de A a C más la integral de C a B de la función. Además, para poder calcular integrales más fácilmente, integrales definidas, necesito el famoso teorema fundamental del cálculo. La primera parte del teorema fundamental del cálculo me dice que si f mayúscula es una antiderivada de f, ¿verdad? O sea, una función que al derivarla me da como resultado f, entonces esa antiderivada simplemente sería la integral de a x de f. Pero lo que me sirve aquí es la segunda parte. La segunda parte, para calcular una integral definida, lo que me dice es que la integral de a a b de una función cualquiera es igual a una antiderivada evaluada en el límite superior menos una antiderivada evaluada en el límite inferior. Y esto hace que el cálculo de las integrales sea muchísimo más sencillo. ¿Verdad? Lo único que necesito es determinar una antiderivada de la función a la que quiero calcularle la integral. ¿Verdad? Entonces me voy a brincar aquí un par de ejemplos que no me interesan por el momento, pero por ejemplo esto sí, ¿verdad? Si me piden evaluar esta integral que va de menos 2 a 1, simplemente lo que haría es calcular una antiderivada de esto, que ya sé cómo hacerlo, ¿verdad? Y si no lo sé, tengo que recordarlo. Para calcular antiderivadas, sumo un 1 al exponente y ese exponente con el 1 sumado lo pongo como denominador también, ¿verdad? Entonces, una antiderivada de x a la 3 es x a la 4 cuartos. Y eso simplemente lo evalúo de menos 2 a 1. La evaluación en el de arriba primero y a eso le resto la evaluación en el de abajo. Si sustituyo x a la 4 cuartos por 1 me da un cuarto. Y si lo sustituyo por menos 2, aquí me da menos 4. Y si hago esa resta, me da menos 15 cuartos. ¿De acuerdo? Esta otra integral, yo la puedo calcular haciendo uso de una vieja herramienta, que es la sustitución o el cambio de variable. Vean que en este caso, si hago u igual a lo que está aquí dentro del paréntesis, el du o la derivada de esto está acá. Entonces, haciendo esto, obtengo su derivada, que es esto, y vean que me sale un 2 que no estaba ahí en la integral original, entonces lo paso al otro lado y ya me queda esto. Entonces, quiere decir que donde quiera que aparezca esto en la integral, voy a sustituirlo por u y lo demás lo voy a sustituir por 2 de u. Además, cambiando los límites de integración, que eran 1 y 4, cuando x es 1, lo sustituyo aquí, voy a obtener el valor de u es 2. Y cuando x es 4, si lo sustituyo aquí, me va a dar raíz de 4, que es 2 más 1, u sería 3. Entonces, la integral original, que es esta, se transforma en esta otra, que es muy fácil de calcular. Porque este 1 entre u al cuadrado yo lo puedo escribir de esta manera, ¿cierto? Y calculo la integral. Sería sumándole un 1 a ese exponente y, y poniendo ese menos 2 más 1 en el denominador. Entonces me quedaría a la menos 1, ¿verdad? Por eso aparece ahora u en el denominador. Lo evalúo de 2 a 3, sustituyo u por 3, que me da esto, y ahora sustituyo u por 2, que me da 1. Hago esa operación y me da un tercio. Esto es precisamente lo que me permite calcular integrales definidas. Pero lo que me interesaba era precisamente la definición de integral definida. Todo esto entonces nos permite calcular áreas de regiones bajo una curva en particular. Entonces, por ejemplo, si tengo dos funciones, f y g, que sean continuas en un intervalo AB y tienen la particularidad que para todo elemento que esté en el intervalo, la función f tiene valores menores o iguales que la función g, tal como se ilustra aquí, ¿verdad? Vean que la función g es mayor que la función f en el intervalo de A a B. Si yo necesitara calcular el área de esa región que está entre las dos
curvas de f y de g, entonces puedo hacer uso precisamente de lo que vimos de integrales definidas anteriormente. ¿Qué necesitaría? Calcular el área de toda esta región, que es la que está debajo de G, toda, ¿verdad? Que lo haría con la integral de A a B. ¿Okay? Y restarle el área de esta región que está debajo de F. Esa otra lo haría con la integral de A a B también, pero de F. Al hacer esa resta, entonces obtendría el área de esa región, que es la que me interesa. Tal y como lo vemos acá. ¿Verdad? Y por teoremas, un teorema que vimos anteriormente, si tengo una resta de integrales, la puedo meter en una misma integral de esta forma. Entonces, veamos unos cuantos ejemplos. Si me piden hallar el área de la región ubicada debajo de esta parábola y sobre esta recta entre 1 y 3, región que tengo dibujada ahí, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer es calcular la integral de la función que está arriba entre 1 y 3 y restarle la integral entre 1 y 3 de la función que está abajo, que es la recta. Con eso estaría obteniendo el área de esta región que está sombreada. Eso es precisamente lo que les acabo de mencionar. La que está arriba es la parábola, la que está abajo es la recta. Hago esa resta, obtengo esto, calculo la integral de 1 a 3. La integral de cada uno de estos términos son cada uno de estos otros. Y los evaluamos de 1 a 3 y obtenemos 8 términos. Ese sería el equivalente al área de esta región. Otro ejemplo, si me piden hallar el área de la región limitada por esta parábola y esta otra, vean que aquí no me dicen cuál parábola está encima de cuál. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacer el dibujo, ¿verdad? Y ver en dónde se intersecan esas dos parábolas si es que se intersecan. Para determinar los puntos de intersección, entonces voy a igualar las dos ecuaciones de las dos parábolas, como lo estoy haciendo aquí, y resolver la ecuación que resulta. Pues paso todo de un solo lado y sumo términos semejantes, obtendría esto. Vean que estos dos términos tienen un 2x a factor común que puedo sacar, entonces me da aquí. Entonces, para que esto sea 0, o x es 0 o x es 1. Esos son los puntos o los valores de x en donde se generan puntos en los que se intersecan las dos parábolas. Entonces, con esa información puedo hacer un dibujillo, un bosquejo de la región. ¿verdad? Aquí está el punto x igual 0 y el punto x igual 1. Entonces, en estos dos puntos, es lo primero que yo trazo, los puntos de intersección de las dos curvas. ¿verdad? Y luego, para dibujar la región, entonces nada más hago un trazo de las dos parábolas. Yo sé que esta es cóncava hacia arriba, entonces hace esto, y esta otra es cóncava hacia abajo, entonces hace esto. Ahí está el dibujo, ¿verdad? No tiene que ser exacto. Entonces, la región cuya área quiero calcular es esa que está en medio de las dos. Una vez que sé yo cuál está por encima de la otra, entonces simplemente planteo la integral correspondiente. Entonces sería la integral de 0 a 1 de la que está arriba menos la que está abajo. La que está arriba menos la que está abajo. Aquí sumo estos dos, el resto, ¿verdad? Más bien, calculo la integral correspondiente y la evalúo de 0 a 1. Al hacer esa evaluación me da 1/3 y ese es precisamente el área de esa región. Un par de ejemplos más. Si quiero hallar el área de la región que está limitada por el eje Y estas curvas, la curva del seno, la curva del coseno y la recta x igual a pi medios, perdón. Entonces,
Igual, ¿verdad? Primero determino cuáles son los valores en los que se tocan esas curvas, seno y el coseno, igualo las ecuaciones. El coseno lo paso a dividir y seno entre coseno, ustedes saben que es tangente, ¿verdad? Y si la tangente es 1, es porque x es pi cuartos. Estamos hablando de que esa región está en el intervalo de 0 a pi medios, entonces x tiene que ser pi cuartos. Entonces tendríamos precisamente que el área de la región a calcular es esta. Perdón, la región a calcularle el área es esta. Vean que tenemos un pequeño inconveniente. En esta porción de 0 a pi cuartos, el coseno está arriba del seno. Y en adelante de pi cuartos a pi medios, sucede lo contrario. El seno está sobre el coseno. Entonces, vamos a subdividir el área para calcular el área más bien en esas dos regiones. Vamos a calcular primero esta área con el seno arriba, el coseno arriba y el seno abajo de 0 a pi cuartos y después al revés y después sumamos las dos áreas, como lo vemos acá. De 0 a pi cuartos, primero está el coseno, está arriba y después está el seno y a eso le sumamos el área de la otra región de pi cuartos a pi medios con el seno arriba y el coseno abajo. Calculando eso, me da este valor, por lo tanto el área de esa región es precisamente 2 raíz de 2 menos.